Demos la palabra a la socióloga Liliana Patricia Obando, defensora de derechos humanos y exprisionera política. Buenas tardes, compañeras y compañeros, y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este acto de defensa de la protesta social y del pensamiento crítico. Para empezar, expresar nuestro agrado, nuestro saludo a los compañeros de la USO, porque ayer recuperaron en la audiencia la libertad los 3 compañeros que se encontraban vinculados a un montaje judicial: el compañero Campo Elías Ortiz, el compañero Héctor Sánchez y el compañero José Dilio. Sigue aún preso el compañero Darío Cárdenas, vicepresidente de la USO Meta. Todas nuestras felicitaciones a nuestros compañeros que recuperaron la libertad. La idea es esa, que desde estos plantones, desde todos los espacios, desde donde se expresa la solidaridad, podamos hacer algo y levantar una voz para que nuestros compañeros que están vinculados a procesos judiciales y a montajes judiciales recuperen prontamente la libertad. Aunque los colombianos y las colombianas, en especial quienes hacemos parte de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas, estamos acostumbrados a realizar nuestras labores en medio de condiciones de riesgo, hay momentos en los cuales estas condiciones se agravan. Este es uno de esos momentos aciagos que coincide con la contienda preelectoral. Estigmatización, amenazas, persecución, montajes judiciales y encarcelamiento han sido los móviles de esta nueva etapa de represión. En un círculo que nos devuelve una y otra vez al pasado represivo que no quiere cerrarse, asistimos a un retorno perverso al oscurantismo, al unanimismo, en donde el pensar disidente es considerado subversivo, en donde la protesta social debe ser acallada a cualquier costo y donde las garantías para la oposición son solo una quimera. Son prácticas estas que distan enormemente del deber ser de un Estado que se autoproclama como la democracia más antigua y sólida del continente. Hace unos años, y en sintonía con la obsesión de los Estados Unidos por convertir el tema de la seguridad en una política de Estado con la consecuente lucha contra el terrorismo, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante su primer mandato, 2002 al 2006, instaura en Colombia la política de seguridad democrática, de la que se desprenden una serie de afectaciones al derecho a la libertad, a las garantías como la igualdad, la legalidad y la seguridad jurídica, y en general al marco internacional de los derechos humanos. Allí tienes orígenes la estrategia de las detenciones arbitrarias con el pretexto de mantener la seguridad del Estado y de los ciudadanos de bien. Los vehículos para ello: las intercepciones ilegales, la red de informantes, la ley de justicia y paz y sus delatores, los informes de inteligencia o informes de batalla, que servirán de insumos para los montajes judiciales. Durante el 2002 al 2004, en el gobierno de Uribe, esta estrategia estuvo dirigida a la práctica de las detenciones masivas, realizadas casi siempre en medio de operativos militares o de acciones conjuntas entre la Fiscalía, la Policía y las fuerzas militares, y soportadas estas primero en el decreto 2002 de 2002 de conmoción interior y luego en un intento de reforma constitucional. Estas se circunscribieron en principio a las cuestionadas zonas de rehabilitación y consolidación delimitadas en el decreto 2929 del 3 de diciembre de 2002, pero luego se extendieron a lo largo y ancho del territorio nacional. Posteriormente, a partir del 2004, como en un cambio en la estrategia, las detenciones masivas se convirtieron en detenciones selectivas contra determinados sectores de la población: sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales, populares, de la academia y militantes de la oposición que se consideraban peligrosos para la pretendida política de Estado de la seguridad democrática, en una vuelta a la tenebrosa época de Turbay Ayala y su estatuto de seguridad. De allí se desprende toda esta reciente oleada de estigmatizaciones, persecución, criminalización y judicialización y encarcelamiento que se direcciona en contra de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y partidos políticos de oposición
a cuyos miembros, líderes o activistas de base se señala de ser, si no parte activa, los guerrilleros de civil, al menos colaboradores o la base social de las insurgencias. A estas últimas, el gobierno de Uribe le desconoce su carácter político para catalogarlos como grupos de terroristas y una vez más el delito político se desnaturaliza. Juan Manuel Santos, primero como ministro de Defensa del gobierno Uribe, fue su mejor ficha en la implementación de la seguridad democrática y ahora como presidente le ha dado continuidad. Podrá haber cambiado la forma, pero no la esencia. Si bien Santos ha vuelto a reconocer que en Colombia existe el conflicto armado y por lo tanto, aunque no lo manifieste abiertamente el carácter político de las insurgencias, de lo contrario no se entendería el actual proceso de conversaciones de paz con las FARC en La Habana, no ha modificado el tratamiento a las personas que afrontan procesos judiciales por motivaciones políticas, ni acepta la existencia misma de las prisioneras y prisioneros políticos. En el 2012, Santos, burlando la palabra empeñada, impidió una veeduría internacional a las cárceles y una constatación de la situación de las prisioneras y prisioneros políticos que las mujeres del mundo por la paz habían acordado con el gobierno en contraprestación por sus buenos oficios en la entrega que las FARC hicieran de los últimos prisioneros de guerra que tenían en su poder. En esa oportunidad se negó una vez más la existencia de prisioneras y prisioneros políticos en Colombia. El tratamiento jurídico que se les da a las personas que han sido criminalizadas bajo la estrategia de seguridad y el terror cambia sustancialmente en perjuicio de las personas que están siendo judicializadas. Si bien anteriormente una persona que era investigada por supuestos nexos con las insurgencias se le judicializaba por el delito político de rebelión, a partir de Uribe y luego con Santos, además se le juzga bajo la lógica de la lucha antiterrorista. Por eso es que los procesos que afrontan miembros de las organizaciones sociales y políticas de oposición, además de ser juzgados como rebeldes, ahora son inculpados de algún otro u otros delitos no políticos relacionados con actividades terroristas. Esto significa, en primera instancia, que las garantías jurídicas como el debido proceso, la legítima defensa, la defensa técnica, la presunción de inocencia, entre otros, de las personas vinculadas a los procesos judiciales bajo esta estrategia, se afectan seriamente. Por eso, asistimos a las audiencias de nuestras compañeras y compañeros detenidos en las salas de los juzgados especializados y no en las de los ordinarios. En estas salas especializadas se llevan investigaciones contra delitos muy graves, sacándolos entonces de la esfera del delito político. Esto permite además que los periodos de investigación y juicio se extiendan largamente en el tiempo y que las posibles condenas también sean más gravosas. Y como de facto la justicia colombiana aplica la presunción de culpabilidad y no la de la inocencia, las personas vinculadas a estos procesos en principio serán catalogadas como un peligro para la sociedad y por lo tanto cuentan de antemano con que deberán pasar en prisión una larga temporada mientras demuestran su inocencia en calidad de sindicados, pero recibiendo en el interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios el mismo tratamiento de una persona que ha sido condenada, lo cual es contrario a la legislación internacional relacionada al tratamiento de la población reclusa y que en Colombia es letra muerta. No hay que olvidar además que Colombia es uno de los países del mundo en los que más se abusa de la detención preventiva. Por eso también muchas personas en esa condición prefieren aceptar cargos y así aminorar el tiempo en las tenebrosas prisiones colombianas a tener que esperar largos años para demostrar su inocencia. Y como si fuera poco, la institución que por esencia tiene que velar porque el Estado cumpla su mandato de garantizar el respeto a los derechos humanos y fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos, es decir, la Procuraduría, acto contrario se ha convertido en un ente inquisidor que persigue incluso a aquellos funcionarios públicos quienes han sido absueltos por la justicia penal, afectándolos seriamente en sus derechos políticos y ciudadanos. Lo peor es que después de la prisión no viene la calma, continúan los seguimientos, las amenazas, la estigmatización y las presiones hasta que muchos y muchas, si cuentan con suerte, tienen que salir del país
y muchos y muchas otras quedan marginalizados de las organizaciones sociales y políticas de las que hacían parte antes de la prisión, lo cual es lamentable, en tanto uno de los propósitos de toda esta estrategia es de debilitar o desarticular las organizaciones sociales y de oposición política. Todos estos son los efectos perversos de esa política de judicialización y criminalización del pensamiento crítico, de la protesta social y de la oposición política en Colombia, que estamos llamados a confrontar activamente si queremos poner freno a tales abusos de poder. Y para ponerle cara a lo que aquí se está denunciando, pues los sindicalistas que han sido vinculados a estos procesos han sido los sindicalistas del abuso, Campo Elías Ortiz, Héctor Sánchez, José Dilio, que por fortuna ya se encuentran desde ayer en libertad, recuperaron su libertad desde ayer, deben salir hoy de la prisión. Continúa preso el compañero sindicalista Darío Cárdenas, vicepresidente del abuso Meta. El sindicalista, miembro de la CUT y de la Junta Directiva de Fesuagro, Uber Ballesteros, continúa afrontando un proceso de montaje judicial. Han sido judicializados bajo montajes judiciales los profesores Francisco Tolosa, que aún se encuentra en prisión, el profesor Miguel Ángel Beltrán, que ahora está siendo perseguido por la Procuraduría después de haber sido absuelto en el proceso penal, el compañero Julián Javier Díaz, el profesor Freddy Julián Cortés, que ha tenido que salir al exilio por serias amenazas contra su vida. Se encuentran detenidos los estudiantes de la Universidad Pedagógica. El compañero estudiante John Lugo, Omar Marín y Jorge Gaitán siguen en este momento en la cárcel. Defensores de derechos humanos que han sido vinculados a estos procesos judiciales podemos nombrar entre otros al compañero David Ravelo Crespo, miembro de Credos en Barranca Bermeja, periodistas como Joaquín Pérez Becerra, director de ANCOL. Y para terminar, quiero traer a la memoria a los compañeros Edwin, Carlos, Rubiela, Chucho, Jason, Adela, Jairo, Alonso, Doris, Santiago, Olimpo, Hugo, Ciro, Floralba y los más de 9.500 prisioneras y prisioneros políticos colombianos. Larga vida a las mariposas. Libertad para las prisioneras y prisioneros políticos colombianos. Libertad.